Hola, soy Arturo Garza de Wacom. Bienvenidos el día de hoy. Esta es nuestra cuarta sesión con Hernán Bruna. Vamos a terminar el tema de los 12 principios de animación. Y hoy vamos a estar viendo los últimos tres. Y bueno, voy a poder tener los links en YouTube, todo el asunto. Pero bueno, no le demos más largas al asunto. Arranquemos con Hernán. Hernán, ¿cómo has estado? Hola Arturo, yo me encuentro muy bien, un poco resfriado el día de hoy, así que si me escucho un tanto raro en la transmisión es porque ando un poco enfermo, pero todo bien para dar la clase de hoy día, la última sesión sobre los 12 principios de la animación. Han sido 4 clases, viendo 3 principios en cada una y el día de hoy concluimos con algo que va a ser quizás no tanto en cuanto a animación, hacia animar a un personaje, sino que estar dibujando. La clase de hoy tiene mucho que ver con el área del dibujo en la animación. Yo creo que comenzamos inmediatamente, la gente ya está acostumbrada a cómo son estas sesiones, como ya saben, esta es la cuarta sesión, así que no se pierdan las otras 3. Pueden verla en el orden que quieran incluso, no es que la primera sea con la cual deban partir, etcétera, ya que estos 12 principios siempre van como confluyen, se extrapolan, son principios que están aplicados en todo lo que es la animación. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos igual en la sesión anterior. A ver, no me quiero ver tan chico. Y vamos a ver. Entonces, en las sesiones anteriores hemos visto squash, stretch, anticipación, puesta en escena. La puesta en escena, lo que era un poco de storyboard. Hemos visto animación directa y pose a pose, los dos tipos de formas de animar, en donde lo mejor es hacer una mezcla de ambos. Es decir, animación directa, un frame tras otro, y pose a pose, dibujando primero cada pose y luego ir haciendo las que van entre medio. Vimos overlapping, que es como el movimiento del cabello, el movimiento de una bufanda, algo que se anima como animación directa después de todo. Slow in, slow out, es decir, que las cosas se suavicen al llegar a algún lugar o aceleren. Vimos, la sesión anterior vimos algo muy importante que eran los arcos, que hacer animaciones con arcos, es decir, tener en cuenta que la trayectoria de algunos movimientos, de algunos extremos de nuestros personajes tengan un arco dibujado, ayuda bastante a que se vea más bella la animación. Vimos lo que es la acción secundaria, esto viene a hacer que nuestros personajes les demos acciones que apoyen la acción principal, es decir, que embellezcamos la animación con elementos secundarios como exagerar un poco más la actuación del personaje, añadir más elementos para que se entienda bien la idea de lo que estamos animando. Y vimos lo que era el timing y el spacing, que es el concepto más importante de la animación, que viene a definir el tiempo que le damos a nuestra animación y el espacio entre cada dibujo. El día de hoy vamos a ver 3 conceptos. Vamos a ver el concepto de exageración, el concepto de dibujo sólido y el concepto de appeal. Aquí para mí uno de los más importantes y como que confluye, como que converge con todo lo que hemos visto es el del dibujo sólido. Este es el concepto que quiere decir aprendamos a dibujar bien, aprendamos a que nuestros dibujos en la animación se vean de manera correcta. Así que vamos a dar inicio. Para no laguearme voy a sacar un poco mi cámara. Así que vamos a partir con el concepto de exageración. Primero que nada, también quiero decir que si tienen dudas, aprovechen como siempre de utilizar el sistema de preguntas y respuestas que tenemos aquí en Google Hangout para, sí, para ir contestando, ya que realmente muchas veces por medio de sus preguntas se resuelven conceptos y terminamos hablando de temas muy interesantes. No se ve tu pantalla, Hernán. ¿No? Le perdimos un poquito y supongo yo que es, a ver, ahí está. A ver, tú dime. Ya se ve la pantalla, pero se ve algo chica, ok. Genial. Bueno, tú me dices si hay cualquier problema técnico y lo vamos solucionando. Entonces, ¿qué es lo que es la exageración? La exageración en la animación no quiere decir que nuestros personajes se vayan a ver irrealistas, que nuestros personajes a la hora de dibujarlos se salgan de su como forma real que le damos. Es decir, la exageración viene a tratar de que cuando tengamos algún personaje animado, pongamos un saco de harina, que es el caso que hemos estado viendo más durante estas sesiones, viene a decir que, por ejemplo, si queremos
La gracia que nos, la mejor forma de ponerlo es que la gracia que nos da la animación frente a la cámara, a grabar en persona, con actores y eso, es que nosotros podemos manipular mucho la realidad, podemos exagerarla, podemos hacer que las cosas tengan un mayor énfasis. Entonces, si tenemos a un personaje, mejor hagámoslo con un personaje. Si tenemos a un personaje que, digamos, está triste, entonces un personaje triste quizás en la vida real podría ser algo así. O incluso algún dibujante podría agarrar, sin saber mucho los conceptos de los 12 principios, podría crear un personaje y tratar de que la pose de su personaje triste sea algo así. Ok, el concepto de exageración no viene a decir, ok, rompamos y que esto sea totalmente loco. No, esto viene a tratar de exagerar un poco más la acción, tratar de exagerar lo que estamos tratando de demostrar con nuestro personaje en la pose, en el dibujo que tenemos. Entonces, tratar de exagerar, tratar de poner más al límite el personaje, el dibujo que estamos haciendo, la animación que estamos haciendo. También de que se vea clara la figura de, de, de lo que estemos animando. Entonces, básicamente la exageración lo que nos va a ayudar en la animación es a cómo vender mejor la idea que tenemos. Podemos hacerlo de manera sutil, podemos hacerlo de manera más extrema, como esto, es decir, poner al personaje ya arrodillado, pero pero se trata más de eso, no se trata mucho de hacer locuras con la animación. Entonces hay que ver más o menos un poco los niveles de exageración. También siempre va a depender de cuánto nivel de realismo queremos lograr con el estilo de animación que estemos haciendo. Otra cosa con la exageración, a ver, sí, sí, sí. Es que siempre debe estar balanceada con los elementos que tengamos en la animación. Es decir, de que muchas veces si tenemos, por ejemplo, a un personaje que lo tenemos triste y, y lo tenemos en un plano lleno de elementos felices, no sé, regalos, globos, etcétera, no va a estar muy bien acompañado, no va a dar paso a que se entienda bien la idea. Entonces tenemos que manejar bien cuál es el nivel de exageración que tenemos. Quizás ahí tenemos que medir, o sea, lo hago exagero mucho la pose o lo hago un poco más sutil. Veamos un caso distinto con otro personaje, a ver, pongamos un ejemplo de alegría. Entonces tenemos un personaje alegre. ¿Cómo dibujaríamos un personaje alegre? Hace poco volví a ver esta película intensamente, Inside Out de Pixar, y considero que esa es una película muy buena a estudiar en el sentido de ver cómo los personajes que están creados en esa película representan muchos estados. Obviamente representan el estado del disgusto, de la alegría, de la tristeza, del enojo y del miedo, que son los principales protagonistas. Pero no se trata solamente de ver a estos personajes y entenderlos con su nombre, sino de que veamos, si vamos a ver la animación, veamos cómo ellos en su movimiento corporal, en sus posiciones, demuestran lo que están sintiendo, demuestran su propia personalidad. Entonces, esto es, a ver, vamos, esto es exagerar, vender bien una idea. Y ahí usted tiene que ver igual qué tan sutil, como decía, qué tanto podemos medir esto. Es decir,
quizás hacer un personaje así de manera tan alegre puede romper el molde de lo que estamos haciendo, es decir, puede romper el realismo, puede quizás sacar a la audiencia de una escena, quizás no es necesario hacerlo tan exagerado, ¿no? Por eso, estos principios de la animación son para tenerlos en cuenta, pero ahí ustedes deben decir, ok, quiero aplicar, de qué forma quiero aplicar el principio en este momento, si lo quiero aplicar de manera exagerada, de manera abundante, o quiero hacerlo de manera sutil, o tal vez ni siquiera quiero aplicarlo. Ustedes tienen que empezar a medir eso. La gracia de saber estos principios es de conocerlos. Y una vez que los conocen, es en donde tienen que empezar a jugar con ellos y a tomar decisiones. No es como que que sea una regla en donde, ok, si sigo tal principio, la animación se va a ver bien. No, esto es algo que es conocimiento para ser utilizado por ustedes. A ver, ya. Y quiero ver algún otro caso, quiero jugar con la idea de la exageración, quiero jugar con las poses de los personajes. Y una pregunta, si quieres, en lo que estás dibujando. Tamaño de documento cuando trabajas en Flash. Ya, el tamaño del documento que yo trabajo siempre en Flash, y esto igual lo respondo siempre, es de 1280 por 720, lo cual es una resolución de aspecto de 16:9. Esto es lo mismo que decir que después lo puedo escalar y mantener las mismas proporciones de 1980, no, de 1080, de 1920 por 1080, o de 720 por HD. 5. Sí. La cosa es mantener esta resolución, esa es la que yo siempre utilizo. Y ahí ustedes lo pueden escalar en Flash. Un muy buen ejemplo de exageración es poner a un personaje quizás levantando una piedra. Entonces, es algo rápido, veamos si lo puedo hacer un poquito mejor. Vamos a hacerlo mejor todavía. Supongamos que tenemos un personaje que lo queremos animar levantando una piedra. ¿Cómo podemos exagerar esto? Esto ya se vende, es decir, una persona ya puede más o menos entender que el objeto que está levantando tiene un cierto peso, de que el personaje está levantando algo pesado, pero podemos hacerlo un poquito más aún, o sea, podemos jugar con la pose del personaje. Mucho de lo que es la exageración, mucho de lo que también lo que vamos a ver después en dibujo sólido y todo eso, viene de, no tanto de aprender animación como tal, sino que viene de dibujar y de entender la vida misma como de observarla, y de ver cómo podemos enunciar más lo que tenemos en mente para animar. A ver, otro ejemplo. Bueno, y los casos más clásicos de exageración, y es en donde se hace mucha comedia y en donde yo considero que es muy entretenido hacer animación, es lo que hacían animaciones antiguas como de Tex Avery, de la Warner Bros. Con Bugs Bunny, con el Coyote, con Tom y Jerry, por ejemplo, la típica de tener un personaje. Los ojos, por ejemplo, se salgan de sus cavidades. Entonces se puede llevar a niveles
puede llevar a niveles inhumanos, pero que ayudan enormemente a lo que es la animación y que nos permite hacer como... Nos permite hacer la diferencia entre lo que es el cine de animación con el cine, con el cine normal como lo conocemos, con actores, con live action. Finalmente igual, o sea, esto es solamente una herramienta. La animación es lo mismo que el cine prácticamente, solamente que como herramienta te permite quizás manipular más el mundo. Y bien, a ver qué otra cosa. Un ejemplo que a mí me gusta bastante, que lo veo, es que se ve en Los Simpsons. A ver si puedo encontrar la imagen de referencia. Homer. Es el caso siempre de... Los Simpsons es una serie que no exagera mucho la realidad. Es una serie que tiene personajes animados, pero que no manipula mucho la realidad, que no se ven elementos muy exagerados. Pero considero que siempre que Homero hace esto con Bart, es hacer un llamado al hecho de que somos animación, de que estamos haciendo dibujos animados y que se pueden hacer estos elementos sin romper el, como el valle de lo incómodo, sin romper el hecho de que, ok, estás viendo animación y no se ve raro de que ocurra eso. Y le añade a la comedia. Creo que alguien iba a hacer una pregunta para después seguir con el segundo principio del día de hoy. Bueno, hay una pregunta que se repetida aquí, dice, John Armadillo, dice, Hernán, respecto al appeal, ¿qué libro es más indicado para el diseño de personajes? Sin embargo, todavía no llegamos ahí, pero bueno. Oh, sí. Definitivamente podríamos ir a lo que es el appeal en este momento. Así que hagamos como siguiente principio lo que es el appeal. El appeal en lo que sería puesto en español y en lo que se le ocupa con los actores reales es el carisma que le damos a nuestros personajes. Para mí la recomendación como libro de animación que enseña mucho lo que es el appeal es uno de los libros más básicos, que es el Cartoon Animation de Preston Blair. Déjame buscar la portada y te muestro inmediatamente a qué libro me refiero. Me refiero a este libro. Para mí, Cartoon Animation de Preston Blair enseña mucho de lo que es el appeal y diseñar personajes para animación. Aunque está encerrado en un estilo específico, yo siento que habla mucho de eso, habla mucho de diseñar personajes que van a ser utilizados en animación. A ver, déjame... Appeal. Acá estoy buscando también otra referencia. Ok, entonces sigamos con lo que es appeal. Entonces, appeal trata de hacer de que nuestros personajes sean en manera agradables de ver. Esto no quiere decir que el personaje debe ser lindo, de que debe ser tierno, etcétera, cualquier elemento que nosotros lo vemos como algo bueno. No, hasta los enemigos, hasta los villanos pueden tener mucho appeal, pueden tener un carisma, una personalidad puesta en escena, puesta en la animación, que a nosotros nos agrada ver. Es decir, a nosotros nos agrada ver cómo el malo de Hades, el malo de Hércules actúa, o cómo, por ejemplo, a ver, ¿cuántos villanos de Disney hay? Es cosa de ver todos los villanos de Disney y ver que realmente estos personajes, a pesar de que son malos, de que van a tener, de que su única misión es hacerle la vida imposible a los protagonistas, aún así es agradable verlo en escena. No es como que estás viendo esa animación y dices, oh no, como que no me cayó bien el personaje. Eso muy pocas veces sucede, o sea, puedes, puedes empatizar con el protagonista y por ejemplo, Scar de El Rey León, su hermano y el que termina matándolo, spoiler alert, que puede que no te caiga bien en ese sentido, pero no es que no te desagrade, tú entiendes sus motivos. Y es lo mismo que ocurre con los protagonistas. Entonces, ¿qué es lo que hace la piel? Es lo que le da el carisma, es lo que hace que a ti te interesen los personajes que estás viendo en escena. Y eso se consigue
básicamente, observando mucho lo que es el cine, observando mucho lo que es la película, las películas de animación, y tratando de ver qué es lo que hacen ellos con estos personajes para que sean agradables de ver, para que en simplemente un dibujo tú digas, ok, ese personaje me es agradable. ¿Qué es lo que normalmente hacían en Disney que te permite lograr hacer esto? A ver. Eso. Básicamente, mucho de lo que da de la piel va a ir en el diseño de personaje, como fue la pregunta que me hicieron recién. Y el diseño de personaje va a influir en el sentido de que al personaje que vamos a ver, queremos verlo de manera que esté bien construido. Queremos verlo, por ejemplo, si va a ser un personaje, a ver, acá tengamos a un gordo. Depende de lo que queramos conseguir. O sea, la piel es como tratar de capturar el ángel en un personaje, tratar de capturar. Esto también va a tener mucho que ver con lo que estábamos viendo de exageración o quizás de la pose, planear bien, de staging. Acá estoy tratando de lograr cierto appeal jugando con la forma de su cuerpo. Incluso podría mostrar algo que también estuve trabajando ayer, que es que yo hace poco he estado trabajando un poco con lo que son estos personajes. He estado trabajando con este gato, este perro y este conejo, y tratando de construir un poco lo que es el appeal, tratando de capturar una esencia de los personajes que a la hora de verlos, ok, tú puedes entender, puedes ver el carisma que ellos tienen, puedes ver una actitud, algo que a ti te va a interesar, quizás con solamente ver una imagen, te puede interesar, ok, estos personajes me gustaría verlos en otras aventuras, estos personajes tienen algo interesante de ver. La gracia es hacer eso, puedes hacer diseños, la gracia a la hora de hacer diseños es que hagas diseños que sean atractivos, que sean entretenidos, y luego ponerlos en escena. Luego se trata sobre todo de eso, de, ok, ¿en qué situaciones los coloco? ¿En qué situaciones hago que estos personajes quieran llamar la atención? Llamen la atención, mejor dicho. Oye, pues Hernán, usando los ejemplos que has estado poniendo de los Simpsons, por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención los pelos parados de Bart, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero, Claro, de hecho, de todos ellos, porque son totalmente fuera de lo normal, digamos, son picos, ¿no? totalmente. Y eso son decisiones que se toman a nivel de diseño y que también se corrigen mucho. Incluso, qué bueno que me recuerdas un poco lo de los Simpsons, porque déjame mostrarte algo que no tenía mucho appeal. Algo que los Simpsons eran antes, y ok, y quizás así fue como partió con Matt Groening, el creador, para que luego dijeran, ok, quizás estos personajes no tienen tanto appeal, hagamos un cambio. Y es que los Simpsons antes eran así. Este era el diseño original de los Simpsons y así fue la primera temporada prácticamente, o el piloto. Tienes Y, razón, horrible. no sé si eran horribles, pero no tenían tanto appeal como lo que tienen ahora. Es decir, nosotros ya conocemos a los Simpsons y podemos ver esto y decir, ah, ok, se hacen ciertos cambios a nivel de diseño, porque claro, necesitamos que nuestros personajes sean más atractivos para la gente, que al momento de verlos sean agradables, que uno no quiera cambiar de canal porque uno está viendo estos dibujos. Y eso pasa mucho con un montón de series animadas, como por ejemplo Adventure Time. Déjame buscar el piloto. Ahí sí no sé cuál es ese, fíjate. Mira, esta es muchos de los que nos están viendo y quizá audiencia más joven van a conocer lo que es Adventure Time, pero básicamente es poner este ejemplo. Va, este. Y déjame buscar cómo son los diseños Ahora sí, ahora. ahora sí te puedo decir que sí lo conozco. Sí. Y ahora veamos cómo es el diseño ahora de estos personajes.
Claro, Tenemos un cambio. Claro, lo que se consiguió con los personajes en un comienzo estaba bien, dio para un piloto, dio para contar la historia. Los personajes tenían appeal en el momento de verlos animados, de ver cómo ellos, lo que era el guión, la actuación de voz, etcétera. Pero luego viene un tema de diseño, un tema de pose, un tema de trabajo visual, en donde tú miras esto y donde ya hay un trabajo en equipo, etcétera, y ves que cada personaje tiene su appeal, cada personaje tiene su carisma, ya sean personajes que son un poco más soberbios, personajes que son alegres como protagonistas, personajes más misteriosos con un pasado quizás triste, etcétera. De todas formas tienen appeal, hasta el enemigo, hasta el rey helado, que es aquí el enemigo de toda la serie, es un personaje con mucho appeal, que tú lo ves, tú sabes que él es el malo, pero aún así sientes un cariño por él. Esto también me recuerda mucho a lo que es Phineas y Ferb, en el caso del malo que se llama, a ver, Phineas y Ferb, Doofenshmirtz. Vamos a buscarlo. Para mí es un personaje que en cuanto a diseño no es muy agradable, considero que se podría haber mejorado mucho, pero que tú lo ves en cuanto a animación y ves cómo lo retratan en esa serie y ves appeal, ves un carisma, ves algo que a ti te va a ser agradable ver a estos personajes. Entonces de eso se trata la pil, se trata, chicos, de lograr carisma con nuestros personajes, lograr que sean entretenidos a la hora de verlos, que sean interesantes. Acá les voy a poner el ejemplo de lo que yo había hecho hace poco con estos tres personajes, tratando de conseguir, y ni siquiera tenía desarrollado una historia para estos personajes cuando lo diseñé. Lo único que quería hacer yo con este ejercicio, que vamos a ver ahora, era que quería capturar un personaje dentro de ellos. Es decir, podía ser cualquier actitud, tratar de capturarla en la animación. Y creo que en parte lo conseguí, ya que acá tenemos tres actitudes un poco distintas. Tenemos al gato que está enojado, y ese es su appeal, es decir, su actitud va a ser agradable verlo de esta forma. Uno entiende cuál es su actitud, cuál es su forma de hacer. Tenemos al conejo que es un poco eufórico, pero no tan loco, no tan tonto, sino como alegre y con algo como de chispeza, por eso le coloqué como el antifaz. Y vamos a tener al perro que básicamente como el idiota, pero como tierno, como agradable. Bueno. Y de eso se trata, yo considero, y después ya tú empiezas a desarrollarlo, ya empiezas como a trabajar más tus personajes. Esto no te va a salir a la primera, eso es lo que también cabe decir. Tú cuando diseñas un personaje, cuando comienzas en esto de animar a tus personajes en la animación, no te va a salir a la primera como su personalidad. Entonces, una vez que ya hiciste el personaje, debes comenzar a dibujarlo en distintas situaciones, jugar con ellos, inventarles historias, jugar con las distintas expresiones que tienen. Ponerlo en situaciones que quizás tú verías después en una animación. ¿Es una animación que estás trabajando hoy? ¿Decías? Sí, esto es algo que lo que yo estoy trabajando y ni siquiera es como algo serio que estoy haciendo, sino como que simplemente creé los personajes y dije, ok, vamos a ver cómo me puedo entretener con ellos y cómo los puedo desarrollar. Y a partir del simple diseño fui creando la historia, no fue tanto así, no fue un proceso como debe ser quizás, que normalmente se hace al revés, en donde tú normalmente escribes al personaje, lo ideas en tu cabeza, cómo va a ser su personalidad y su historia, y luego lo diseñas. No, yo lo que hice fue primero diseñar a distintos personajes en distintas actitudes. Y luego fui como tratando de ver, ok, ¿cuál puede ser el pasado de este gato? ¿Y qué elementos les puedo agregar, por ejemplo, para que el gato represente más que quizás por ejemplo, este gato es un matón, es un guardaespaldas, etcétera, es rudo. Entonces, elementos de diseño fueron agregarle que su oreja no estuviese normal una oreja, sino que una oreja estuviese como cortada, quizás añadirle una cicatriz, su peinado. Otros personajes que son como este personaje que iba a ser un ladrón, que iba a ser como rápido y todo eso, fue el tema de agregarle el antifaz, jugar siempre con la posición de las orejas. Y el perro, básicamente, el perro siempre, para mí, el personaje del perro va a ser un personaje que su appeal va a ser su inocencia y su idiotez al mismo tiempo. A ver, una pregunta. Dice por aquí,
¿Las caricaturas japonesas también se rigen bajo estos 12 principios o ellos utilizan algún otro método de animación? Considero que las caricaturas japonesas son de un mundo aparte, pero porque la animación en Disney y en Occidente, como la conocemos, es en donde se generó todo lo que es los 12 principios de la animación, es en donde se escribió todo esto. Y por otro lado, en Asia, en Oriente, se estaba estudiando animación de otra forma distinta. Pero a lo que se lleva es que sí, se aplican muchos de los mismos principios, quizás ellos tienen otros nombres para esto, tienen quizás más principios o menos principios, utilizan más algunos, otros menos. Por ejemplo, en la animación japonesa no se utiliza tanto el squash y el stretch en cuanto a exageración, pero sí también se mantiene mucho de lo que es el appeal, el diseño sólido de personajes. Eh, Exageración, por ejemplo, tampoco se utiliza tanto en la animación japonesa, aunque también hay animaciones japonesas que toman elementos de Occidente y hay animaciones de Occidente que toman elementos de Oriente. Entonces, finalmente es animación. Finalmente sí se van a utilizar los 12 principios, pero aunque por allá se tenga como otro concepto de lo que pueden ser estos. Okay. Otra pregunta. Dice, si quiero animar estilo cartoon y me encanta este estilo, ¿tengo que estudiar aún así anatomía o algo así como el dibujo serio? Sí, justamente, y como ya concluyendo lo que es el appeal, que ya debe haber quedado claro, es decir, darle a nuestros personajes carisma, ya sean personajes pesados o personajes muy alegres. Se trata de tener appeal, se trata de tener una conexión con ellos, de que la audiencia tenga una conexión con ellos. Pero todo esto se logra un poco con la pregunta que hace aquí el chico. Sí. ¿Es necesario dibujar para hacer cartoon animation, para hacer todo esto? ¿Es necesario qué? Es necesario saber dibujar. Y para esto viene el último principio que vamos a ver en esta sesión, que se llama el del dibujo sólido. ¿Dibujo sólido? Sí. Okay. Dibujo sólido o solid drawing, que viene a ser lo mismo. No se trata de... No es para tomarlo literalmente. ¿De qué se trata el dibujo sólido? Se trata de saber dibujar bien a nuestros personajes. Vamos a poner un caso claro. Digamos que tenemos a este personaje. Y también pongamos el caso de Mickey. A ver si recuerdo cómo es Mickey realmente, porque hace tiempo que no lo digo. Ya, vamos a hacer una versión pirata de Mickey. Ok. ¿Qué es lo que es el dibujo sólido? El dibujo sólido es tener conocimientos de dibujo para que nuestros personajes sean sólidos, para que nuestros personajes sean tridimensionales, para que nuestros personajes se sientan reales, se sientan que tienen un volumen, un peso. Esto se logra solamente aprendiendo dibujo, esto se logra practicando dibujo, se logra estudiando anatomía, se logra estudiando los principios de dibujo de figura humana, etcétera. Entonces sí es necesario para hacer dibujos caricaturescos, sí es necesario totalmente, rotundamente aprender lo básico, o no lo básico, aprender lo avanzado, mejor dicho, aprender lo complejo que es dibujar el cuerpo humano de manera realista, en distintas poses, el dibujo de gestos, etcétera. ¿Por qué? En la animación, esto no es un dibujo sólido. En cambio, esto sí se acerca más. ¿A qué me refiero? A que aquí tenemos un personaje 2D. Claro, estamos haciendo animación 2D, estamos haciendo animación este, tradicional, que no es 3D, pero sin embargo, este personaje, a pesar de que está dibujado, es digital, no es un modelo 3D, sí es 3D, sí es un dibujo sólido. Tú puedes entender que esto, por ejemplo, su oreja, está más cerca a nosotros que su cabeza, que esto está por sobre
de su ojo. Sí se entiende. Con Mickey pasaron de hacer personajes así simples a también a darle un plano tridimensional. tridimensional. Es un dibujo bidimensional, es un dibujo 2D, pero que se siente 3D, teniendo el concepto de dibujo sólido. Eso es, para mí este es uno de los principios más importantes, es decir, es darle a nuestros personajes. Voy a dibujar a Mickey porque voy a fallar miserablemente, pero es darle a nuestros personajes la tridimensionalidad, es darle volumen, es darle peso. Es el caso de los Simpsons que veíamos anteriormente. Es lo que yo le critico también un poco a Doofenshmirtz, de Phineas y Ferb. Déjame buscar casos para ilustrar bien lo que es el dibujo sólido. Acá mismo tenemos el caso de Homero Simpson, donde tenemos a un personaje que lo vemos 2D, es una serie animada, dibujada, estos no son modelos 3D, que son marionetas, estos son dibujos tridimensionales. Ustedes no saben lo complejo que realmente es dibujar a Homero Simpson y que se vea bien, que mantenga su appeal, que mantenga su carisma. Este caso es muy importante también. Acá tenemos el caso de Mickey. No es un personaje, como lo menciona acá en inglés, no es un personaje plano, no es un personaje como que pareciera que es de madera, sino que es un personaje que se siente así, natural, que se siente realmente que está vivo, que tiene carne, que tiene peso. Otra cosa que me gusta mucho que menciona este dibujo, y es como lo que es algo que quienes inventaron los 12 principios de la animación mencionaron en su libro, Ollie Johnston y Frank Thomas, que los personajes, para que se vean que son más sólidos, para que un personaje adquiera la propiedad de ser un dibujo sólido, un dibujo tridimensional, hay que romper mucho las simetrías. Es decir, un personaje, lo tenemos así, un personaje simétrico, es un personaje aburrido. Pongámoslo como está, a ver, pongamos este caso. Hay que evitar en la animación para lograr dibujos que se vean simples, que se vean sin mucha dimensión, hay que evitar esto. No se trata simplemente de que el personaje esté en 3/4 y acá en frontal. No se trata de que hacerlo en 3/4 para que se vea tridimensional. Se trata también de variar su pose, de que haya no muchas asimetrías. Okay. No muchas simetrías, mejor dicho. Okay. Una pregunta por acá, Hernán. Dime. Dice, viendo el listado de principios, ¿cuáles eran los que no encajaban en los 12 originales? Que se mencionó en sesiones pasadas que había elementos nuevos que se han añadido, creo, en los últimos años, aparte de los 12 principios originales. Sí. Hay algún par de los que podría recordar en este momento. Y uno de ellos fue el que vimos en la sesión anterior. Antes por ejemplo, cuando vimos la sesión anterior, lo que era el spacing, es decir, el espacio entre dibujos, no era un principio nombrado entre los 12 principios de la animación. Estaba el timing como solo, es decir, básicamente el timing definía lo que era solamente el tiempo. Con los años se agregó, y creo que esto lo vino a decir Richard Williams, se agregó el spacing, que también, muy importante principio, la separación entre cada dibujo. Sin ir muy lejos, para mencionar también algunos otros, considero que el principio o truco de los smears es algo que se utiliza mucho en la animación. Y que también puede añadir mucho a la exageración, puede añadir mucho a la animación pose a pose, etc. ¿A qué nos referimos con los smears? Smears o smear es esto.
Les voy a mostrar y por favor no se asusten. Pero esto es un smear. Son elementos de la animación que duran solamente un fotograma normalmente, que vienen a hacer una intercalación que nosotros ni siquiera vemos, que nosotros no se percibe, pero ayuda mucho a dar cierto elemento de exageración. Es decir, por ejemplo, si tenemos un personaje que queremos hacer que esté mirando acá y luego que mire hacia acá, podemos hacer que, ok, podríamos ir por la ruta de que el personaje vaya por acá, cierre los ojos, etc. O podemos hacer un movimiento bien acelerado y hacer que quizás su próximo dibujo sea que parta lento. Y que luego acelere tan rápido que se deforma. El dibujo que está entre medio de estos dos va a ser un smear. Normalmente siempre se unen. Este fotograma, lo que es un smear normalmente tiende a durar un fotograma nada más. Si dura más, se va a notar. La audiencia va a notar esto y se va a sentir raro. Va a decir, ¿qué acaba de ocurrir en ese momento? Cuando dura 2 fotogramas, el ojo es capaz de percibirlo. Cuando dura uno, pasa como ilusión, pasa como la ilusión del movimiento. Entonces, ese es un principio que yo también como que diría que es un nuevo principio de lo que es la animación, aparte de los 12 que ya hemos visto. A ver, sigamos un poco con lo que es el dibujo sólido. Y mi recomendación en un comienzo para haber partido esta serie de tutoriales con lo que fue el saco de harina y haber hecho ejercicios con el saco de harina o el saco de papas, fue principalmente por lo que es el dibujo sólido. Porque es aburrido normalmente cuando uno parte en la animación te hacen comenzar con esto, con una pelota. Pero una pelota no es un dibujo sólido, una pelota es muy difícil representarla y decir que tiene un peso, de que tiene un volumen. A no ser de que puedas añadir algunas líneas de dirección, de perspectiva. Pero en cambio, un saco de harina sí posee volumen. Podemos practicar con él. Algunos truquitos, algunos trucos para que, por ejemplo, este saco de harina sí posea volumen. Este saco de harina no es esto, no lo estamos viendo así. Como lo voy a hacer yo ahora. Ok, este es un saco de harina que está mal. Este es un saco de harina que está bien. ¿Cuál es la diferencia? Añadir ciertos elementos como estos, pliegues. Pensar en nuestro personaje a la hora de dibujarlo como un elemento tridimensional, como un elemento que tiene peso, es esencial. Déjame buscar algún ejemplo un poco obvio de personajes quizás conocidos. Busquemos personajes que quizás son conocidos, pero que no son dibujos sólidos, y veamos si los podemos traspasar a dibujos sólidos. Para mí el caso más claro vendría a ser South Park. Es una serie animada que tiene personajes totalmente bidimensionales, totalmente 2D, totalmente planos, como recortados. Oye, en lo que buscas esa parte, déjame, me están preguntando, dice Arturo, ya que terminamos en esa sesión, ¿habrá algún concurso para aplicar lo que hemos aprendido y tal vez ganar una tableta? No relacionado directamente al curso, pero sí va a haber un concurso. De hecho, estamos por anunciarlo en esta semana que viene, cuando mucho. Y lo que estamos haciendo es poner algunas categorías. Entonces, va a haber algo de animación, algo de ilustración. Bueno, todavía no está bien definido todo, pero sí va a haber un concurso. Entonces, nada más mantente sincronizado ahí en el Facebook y ahí les notificaremos cuando ya esté listo eso para que puedan participar.
Y luego aquí hay una pregunta que creo que ya contestaste sin querer. Dice, ¿el appeal tiene que ver con el perfil psicológico del personaje? Pues sí. Sí, eso es algo que hay que tener claro. A ver, aquí hay una pregunta técnica de Flash, al parecer. Dice, hola a todos. ¿Se puede exportar imágenes al programa Flash y luego dibujar al estilo Line Art, calcarlas para conseguir Sí, animaciones? sí, definitivamente se puede. Puedes pasar imágenes y empezar a hacer el dibujo encima de la imagen. Es un Así que logo, sí, ¿no? Lo fijas y puedes empezar a generar el calcada, por así decirlo. pero para mí es mejor el caso de trabajarlo directamente en Flash, sobre todo si tienes una Wacom. Claro. Por Así que eso mira, pues, viene dibujado, ¿no? Que lo dibujó en papel originalmente. claro. Así que aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Aquí tenemos un caso así rápido de lo que viene a ser pasar un dibujo que normalmente lo conocemos como bidimensional, como totalmente plano, como totalmente si fuera un recorte en papel, a algo quizás más tridimensional, a algún dibujo que sería sólido. No opino que esto esté necesariamente mal, ya que considero que los creadores de la serie de South Park tomaron una dirección de arte que venía a hacer esto. No es un caso de flojera, no es un caso de hacer. Quisieron ir por el tema más simple y lo lograron. Pero tengan en cuenta que también existe esto. Es decir, que es muy importante dar la tridimensionalidad a nuestros personajes. Veamos algún caso más. Diría que, a ver. A ver, veamos este caso. ¿Dónde está? Se me perdió la imagen. Si tienes, estoy buscando una referencia, Arturo. Si hay alguna pregunta más, Sí, avísame para responder. Hernán, el Smear se usa para, se usa para ahorrar tiempo, menos dibujos entre fotogramas, para hacer dicho movimiento más efectivo en la animación. Un poco de ambos. Depende de cómo le quiere dar el uso. Por eso, como te digo, con todos los principios no hay una respuesta para qué se utiliza principalmente. Tú puedes, es una herramienta que tú vas a tener, es un conocimiento, entonces tú ves qué es lo que quieres lograr con ese principio. Muchas veces te puede servir, claro, para no tener que dibujar todos los fotogramas que hay entre medio, o quizás es una animación tan rápida, es un efecto tan rápido, que simplemente colocar un dibujo nomás no te va a servir, quizás tienes que alargarlo todo. Permite añadir, incluso permite añadir cierto realismo. Déjame buscar una referencia de Smears en la vida real, es decir, hay elementos que cuando tú grabas con una cámara en el cine, etcétera, el ojo se da la idea de que el movimiento viene de tal sitio, es decir, tengo una imagen que te va a permitir ilustrarlo un poco más. Como un poco esto. El smear no ocurre en la vida real, es decir, las cosas, es imposible verlo en la vida real. Pero frente al lente de una cámara, a veces sí puede ocurrir elementos de smear, se pueden ocurrir principios así. El blur, por así decirlo, ¿no? Claro. Cuando elementos son muy rápidos, a veces se puede presenciar el halo que va quedando. Preguntan si has utilizado Toon Boom para hacer animación. Personalmente todavía no me adentro en Toon Boom, pero Tiene mucha fama, ¿no? Como una de las herramientas más importantes en animación 2D vectorial, ¿no? sí, realmente es el programa utilizado, el Toon Boom Harmony, la herramienta utilizada de manera profesional, es la herramienta del mercado, de la industria, pero yo realmente soy como, ok, comencé con Flash y ahora y sé cómo utilizarlo.
Mira, vamos a hacer un caso entretenido de, ok, agarramos un dibujo hecho quizás por un niño que no tiene casi nada de dibujo sólido y vamos a tratar de darle lo que vendría a ser esa sensación de tridimensionalidad. Esto tiene mucho que ver con ¿cuál es la palabra? Hay una palabra que se llama en inglés es foreshadowing. Con los escorzos. Esa es la palabra en español. Tiene mucho. La escucho en mi vida. Sí, no. La palabra escorzo. Escorzo. Escorzo es básicamente cuando tienes algo en perspectiva. Cuando tienes algo que se ve más cerca de ti. ¿Entiendes? Por ejemplo, digamos que tienes un personaje con su mano así. ¿Qué es lo que te ayuda aquí a vender la ilusión del escorzo, la ilusión de que este brazo está más cerca? Yo diría que lo principal es que aquí la línea se mantiene. Entonces, por ejemplo, si sacamos esto, va a perder mucho. Si sacamos ciertos elementos que dan dirección, vas a perder más. Este personaje fácilmente podría ser un personaje con una mano gigantesca. O sea, ustedes lo ven ahora como, lo siguen viendo tridimensional porque yo lo dibujé en un principio de manera tridimensional, pero si no tuviese estos elementos de escorzo, no se notaría tanto. Entonces, eso es lo que deben tener también mucho en cuenta a la hora de hacer dibujos sólidos, dibujos tridimensionales. Tenerlo de la mayor forma fiel al original. Por ejemplo, acá estas líneas que tiene el personaje en su nariz, me van a ayudar mucho a definir que, ok, esto es un círculo. Esto no va así, estas líneas no van así. Yo las hago, yo cuando veo este círculo que es su nariz, me lo imagino así. Ya lo estoy viendo en mi cabeza, lo veo así. Lo veo como un círculo que tiene un volumen. Claro. Cuando veo un tubo, cuando hay por ejemplo, quiero hacer un tubo, ok, acá hay un tubo. Pero ustedes deben ver en su mirada, o sea, en su mente, a la hora de diseñar sus personajes, a la hora de hacer elementos de dibujo sólido, deben ver estos elementos, tenerlos en cuenta. Es el caso de Mickey Mouse o de Mario, por ejemplo, como está en la miniatura esta. Si quiero dibujar a Mario, digamos que está así. Yo lo estoy dibujando y no estoy dibujando todas las líneas que necesariamente Mario va a tener. Pero sí en mi cabeza estoy entendiendo de que esto es así. Que no estoy trabajando a un personaje plano. Pero se entienda eso. Y creo que este dibujo tan simple, lo muestra mucho, con lo que pueden ser rayas y elementos visuales que te ayudan a pasar de un dibujo simple, un dibujo bidimensional, a un dibujo que cobra vida, simplemente porque está mejor dibujado. ¿Qué elementos ayudan? Ayudan estos elementos, ayudan las líneas que sobrepasan, que pasan por encima de otras. Aquí hablan de sombras, dice, si un dibujo 2D le agrego sombras y se ve 3D, ¿está bien? ¿O tengo que dibujarlo en un principio como 3D?
No, pues, está bien, ¿no? Y la mejor respuesta que te puedo dar ante eso es que si tu dibujo está bien, se ve bien, es un dibujo sólido, como lo era el caso de aquí de Mickey, por ejemplo, este dibujo, si tu dibujo es así, ni siquiera necesitas sombras. Es decir, tu personaje se va a ver tridimensional sin tener sombras. Entonces yo considero que eso es lo que debes tratar de lograr. Y muy buena pregunta, ya que lleva a este punto. Un personaje un personaje que está bien dibujado. Oh, creo que tengo algo de retorno. ¿Arturo? ¿Eh? Sí, creo que estoy con algo de retorno. Me escucho bien. Se cortó un poquito, sí. Ayer. A ver, ahora. Oh, no. Espérate, como que me escucho a mí mismo. ¿Te puedes mutear un poco? No se escucha acá doble, ¿eh? Sí, no, pero yo como que me estoy escuchando. No sé si la gente, la audiencia lo está escuchando, pero bueno. Sí, está escuchando. Yo, bueno, yo te estoy escuchando, debería todo el mundo escucharte. Ah, ya, pero igual para evitar eso... Ah, no, ahí parece que se arregló. Ahí se arregló, sí. Igual de todas formas, si te puedes mutear sería mejor en este momento para que no me salta mi retorno. Quizás eso ayuda a solucionarlo. Ya. De todas formas, lo que estaba tratando de decir es eso, de que no es necesario hacerle a un personaje sombras para que se vea tridimensional. Si tu personaje está bien dibujado desde un comienzo, ya se va a ver tridimensional. Ya vas a poder notar la tridimensionalidad en este. Pongamos el caso que estoy haciendo ahora. Y no sé, o sea, yo considero que este personaje, sin necesidad de añadirle sombras, viendo la tridimensionalidad, se ve tridimensionalidad, se ve como un personaje con peso. ¿Por qué? Por los distintos elementos que le añadimos, porque lo estamos pensando de tal forma, lo pensamos así, lo pensamos, como bien decía, pensamos a la hora de dibujarlo que sus líneas tienen volumen. Esto lo vemos en nuestra cabeza. No es necesario plasmarlo en el dibujo, no es necesario hacerlo en el boceto. Es necesario entender que es así. La mejor forma de hacerlo es agarrar, por ejemplo, este dibujo y ver, ok, si quisiera añadirle sombras, ¿acaso lo arreglaría? Si le añadiese sombras acá, veamos. ¿Acaso se va a ver más tridimensional gracias a solamente el uso de sombras? Yo considero que no. Yo considero que... Vamos a hacerlo incluso mejor. A ver. Yo considero que puede ayudar, pero no es la solución. La solución es hacer a nuestros personajes con la mentalidad de que sean tridimensionales. Y listo, creo que lo dejamos. Creo que eso cierra bien el tema de, ok, ¿qué es un dibujo sólido? Este pequeño dinosaurio, no sé qué era, que, bueno, que agarramos de internet. Espero que el creador no nos esté viendo para que no nos demande después por arruinar su obra de arte. Así que eso es, Arturo, creo que ese es el último principio de la animación. Esto del dibujo sólido lo podemos ver en nuestra primera animación, como bien les dije en la primera sesión. Esto que estábamos haciendo aquí no solamente eran 3 principios que iban a ser de una sesión, iban a ser, en esta animación está casi todo aplicado. En esta animación del simple saco de arena, vamos a revisarlo. Tenemos squash stretch, tenemos animación pose a pose, tenemos overlapping, tenemos un personaje que es sólido, que es un personaje que uno lo ve y uno siente que es una masa, tiene volumen, que tiene peso. Tenemos a Pil, el personaje demuestra que tiene a Pil al sentirse un poquito intimidado y ver, por ejemplo, este movimiento le da cierto apil, le da cierta actitud,
También cuando cae, está victorioso. Sí. Tenemos un arco, como lo vemos acá en la línea roja. Anticipación, como lo vimos en la primera sesión, anticipación antes de saltar. Staging, toda esa escena está puesta de tal forma para evocar que la altura a la que está cayendo, hay una cierta altura, hay algo en riesgo. Ease in, ease out, etc. Todos los que vimos en la primera sesión y que pudimos aplicar ahí, están los 12 principios presentes. Así que eso es lo que más o menos deben entender, chicos. Deben entender que en las animaciones que hacemos no se trata de, no se trata de decir, esta animación tiene tal principio, tiene si le agrego este principio se va a ver mejor. No, se trata simplemente de como conocer estos conceptos, conocer los 12 principios que he enseñado durante estas sesiones, tenerlos en mente a la hora de trabajar. Ustedes ni siquiera se van a dar cuenta cuando los apliquen, es decir, van a estar haciendo animaciones y no van a estar pensando en el principio ese que tiene que estar aplicado, no. Va a ser algo natural. Una vez que ya tienen el conocimiento y lo ponen en práctica, va a ser algo que les va a salir de forma natural, ya que ustedes al estar haciendo la animación van a notar eso, van a decir, esta animación no se ve bien. Y la van a corregir y ahí van a estar aplicando los conceptos que hemos estado viendo. Esa es la gracia de los 12 principios de la animación. Así que con eso concluimos. Me gustaría responder preguntas de la audiencia antes de acabar, así que aprovechen en este momento para que vayamos respondiendo. Aquí hay una pregunta de los efectos especiales como agua y fuego, pero justo se tocó, ¿no? Sí, eso se tocó en la sesión de animación directa. El humito ese, ¿no? Sí, pero igual cabe decir que la animación de efectos especiales, como fuego, agua, etcétera, si bien comprende los 12 principios, eso es yo diría que es como para un webinar completamente distinto. Es decir, la animación de efectos especiales no son objetos vivos. Los 12 principios de la animación normalmente se aplican más a objetos orgánicos, animar nuestros personajes. En cambio, la animación de efectos especiales es algo totalmente aparte. Es decir, puede ser animación, pero son otros principios los que se aplican ahí. De acuerdo. Déjame ver otra pregunta. ¿Vos siempre tenés un punto de fuga? Creo que se me desconectó el audífono. Ahora sí, estoy leyendo la pregunta, creo. Vos siempre tenés un punto de fuga para que tus dibujos se vean tridimensionales. Espero que se entienda lo que quiero decir. ¿Tú me escuchas, Arturo? Sí, te escucho. Oh, creo que no. A ver, déjame revisar. ¿Me escuchas tú a mí? A ver, espera, ¿se me escucha por lo menos? Yo no te escucho a ti, Arturo. El punto de fuga no es totalmente necesario. El punto de fuga yo no lo tengo en la mente, sí, cuando trabajo, pero para hacer que mis objetos se vean tridimensionales no es necesario que sepa realmente dónde va a estar esto y eso. Es algo que también se vuelve natural con la práctica. Entiendo. A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí, cómo no. Voy a reiniciar rápidamente y de seguro que... Ahora sí lo perdimos. Ahora sí te escucho, Arturo. Empezaste, muy bien. Sí, ahora sí. ¿Tú me escuchas? Sí, te escucho bien. Se perdió un poquito, pero sí se escucha bien. Excelente. Pues, recuerden que aquí hay que comentar, hay un agradecimiento por las sesiones. Recuerden que va a haber más, así que manténganse informados en ese sentido. Van a seguir aprendiendo más. De hecho, esto de la PIL, recuerden que vamos a tener unas sesiones más adelante, un poquito más adelante. Hay sesiones todas las semanas. Y lo que vamos a estar haciendo también es, recuerden, vamos a estar hablando de la parte de dibujo para niños. Entonces, elementos cute o tiernos para hacer un ebook. Entonces, bueno, ahí también va a ser bien interesante. Y además estamos todavía con las sesiones con Leo Mesa en la parte de ilustración, entonces siguen comunicados todavía por ahí, ¿no? Sí.
Definitivamente todos estos conocimientos se convergen. Todos estos conocimientos no son solamente conocimientos que yo tengo de animación aplicándolos aquí, sino que han sido conocimientos de aprender sobre dibujo de figuras humanas, dibujo de rostros, pintura digital, todo te va a ayudar a que seas un mejor animador, un mejor artista en general. No se trata solamente de estancarse con lo que es la animación o una sola cosa. Es importante aprender bien una técnica, especializarte, pero también es bueno y te nutre bastante aprender sobre todo tipo de artes, sobre todo tipo de conocimientos. Pues sí, aquí hay una persona que dice, encuentro que mis dibujos se ven 3D, pero cuando le agrego color, siento que lo pierde y que pasa a ser plano hasta que se agregue sombras. ¿A qué se debe? Mm. Depende de cómo estás dibujando, de cómo estás limpiando tus dibujos, si estás manteniendo ciertos elementos como pliegues, escorzos, etcétera. También puede ser el uso de colores que estés ocupando. O bien, ahí tienes que ver también si le colocas sombras, en qué posiciones colocas la sombra, tienes que entender el concepto de la iluminación, de dónde viene. Creo que eso lo han visto con Gerard Méndez. ¿Has visto un tema de luces y sombras? Te recomiendo también ver esos tutoriales. Muchos elementos pueden influir en el que no estés vendiendo realmente que tu dibujo se vea tridimensional. Ahí tienes que, pero espero que ahora con todo esto como que vas entendiendo y conociendo, ok, vas a ver nuevamente tu trabajo y quizás entiendas qué es lo que está ahí. Considero que con la práctica el mejor ojo crítico va a ser el tuyo. Tú mismo te vas a dar cuenta cuando algo realmente no se ve bien. Un truco muy importante, o sea, un truco muy utilizado entre artistas y que ayuda bastante es, antes era alejarte de la obra, irte 5 minutos y volver para ver tu obra, tu trabajo con nuevos ojos, con una mirada fresca. Hoy en día es mucho más rápido, lo único que tienes que hacer es dar vuelta al canvas, es decir, invertirlo horizontalmente y vas a notar todos los errores que puede tener tu animación. Eso lo recomiendo bastante. Como truco de animación, como truco de dibujo, ilustración. Si quieres ver los errores que tiene tu animación, da vuelta al canvas y ahí tu ojo va a ver todos esos detallitos. Porque lo estás viendo como una mirada nueva. Lo ves diferente. Sí. Muy bien. Déjame otra pregunta por aquí. Hmm. Bueno, aquí están haciendo una pregunta que no debería yo de responder, señores, pero no debemos hacer cosas piratas. Pero No. recuerden que las tabletas funcionan con las computadoras. Y no hay necesidad de andar haciendo esas cosas. Ya hay muchas opciones open source. Hay muchas opciones que se incluyen en las tabletas también. Yo creo que vale la pena que... ¿Tú conoces algún programa tipo Flash para animación que sea open source? Sí, hay uno que se llama Pencil que ayuda bastante a hacer animaciones de este tipo, a hacer animaciones de boceto. Opino que busquen sobre eso, busquen en internet software gratis de animación, busquen freeware, animation software, etcétera. Ahí van a encontrar software que les van a ayudar y considero eso, que no se preocupen todavía de realizar quizás las producciones a color, a limpiar los dibujos y crear historias, si es que todavía no saben mucho lo que son los principios de la animación o animar en general. No se lancen al estanque de crear contenido en Internet quizás tan apurada, tan a prisa, sin haber practicado antes. Entonces hay software de animación que les permiten practicar fácilmente, como son el Pencil. No recuerdo realmente otro en este momento, pero sé que hay un segundo, pero que le ayuden a eso, que le ayuden a hacer bocetos, básicamente, animados y practicar, borrar un montón, es prueba y error, de eso se trata mucho la animación, de prueba y error, y de practicar bastante. Entonces, de software de pago se pueden preocupar después, cuando ya adquieran los conocimientos y quieran lanzarse a crear un corto, a crear una historia, etc. Totalmente. Sí, y traten la verdad es que no hay necesidad de estar haciendo cosas de esas. Yo sí lo recomiendo mucho, cuiden la integridad, digamos. Oh, sí, la piratería no ayuda a nadie realmente. No, realmente, de hecho, creo que es una de las cosas que sí, cuídenlo mucho. Sí. Por lo Pero menos en bueno, el caso de Flash y de la suite de Adobe pueden encontrar ofertas muy,
muy baratas con suites que son quizás más antiguas, aún así lo pueden comprar y tener un producto original que se actualiza. Y Sí, creo que hoy en día incluso es mucho más fácil, es decir, la suite de Adobe y otros programas funcionan en base a suscripciones, entonces no es un gasto tan grande como lo era antes, sino que simplemente pagas un mes, 2 meses, mientras lo continúes trabajando profesionalmente. Finalmente tienes que pensar eso, o sea, si vas a ser un profesional, debes utilizar la herramienta de manera profesional, como están hechas. totalmente. Bueno, a ver qué otra pregunta tenemos por aquí. Dice, vamos a ver por acá. Parece que estamos más o menos cubiertos. Sí. Mm, Hay una pregunta que creo que ya has contestado antes. Saludos, H. Bruna. A la hora que trabajas tus animaciones, ¿planeas implementar los principios o los manejas de forma más espontánea sin tener en cuenta cuáles usas y cuáles omites? Eso es lo que decía hace un rato. Por ejemplo, cuando uno ya dibuja y dibujas personajes con anatomía y eso, tú ya no estás pensando mucho ok, cómo planeas ok, el esqueleto y todo eso funciona de tal forma y no. Tú ya dibujas la parte de arriba, ya tienes ese conocimiento adquirido. No es necesario repasarlo. Entonces yo no hago eso, yo no planeo los 12 principios de la animación cuando voy a planear una escena, no. Yo simplemente me lanzo a dibujar y hago mis personajes en sus poses, etcétera. A lo más, el único principio de animación que lo veo constante es el de la animación pose a pose, ya que estoy trabajando pose a pose mis animaciones y quizás después el overlapping, la animación superpuesta para animar el cabello, las cosas que vienen después. Pero no es algo que esté planeado, no es algo que estoy así planeando demasiado antes de comenzar una animación. Viene de manera espontánea ya con la práctica. Pero todo eso, todos estos 12 principios se aprenden en la práctica. Eso es lo importante. Bueno, ¿cuánto puede llegar a durar el proceso de diseño de personajes y aplicarles el appeal una vez Eso, desarrollado el dibujo sólido? Me hace que Federico necesita ir a ver las sesiones pasadas de diseño de personajes, ¿verdad? sí, cuando estuvimos trabajando con José, el Fuselfiño, ahí estuvimos haciendo un montón. Eso es algo que te ayuda mucho a trabajarlo en un grupo, te ayuda mucho a trabajar con otras personas, ir haciendo preguntas, así que eso puede tomar una semana, meses, no tanto como meses. Es cosa de producto y error. Totalmente de acuerdo. Depende también del personaje, ¿no? O sea, o sea, es tan complicado como lo quieras, bueno, tan tardado y detallado como lo quieras hacer tú, ¿no? Definitivamente, o sea, el personaje puede ser complejo, pero siempre yo considero que uno de los principios de la animación que lo dice Richard Williams en su libro de The Animator Survival Kit, es uno que se llama KISS, que es Keep It Simple, Stupid, que básicamente mantén simple lo que vas a hacer en cuanto a animación, lo que vas a hacer en cuanto a personajes, ya que el appeal muchas veces viene en la simpleza de tus diseños. Menos siempre va a ser más en este caso. No tienes por qué hacer un personaje complejo, con demasiadas arrugas y eso, para evocar que el personaje sea viejo, un vagabundo, etc. No, con pocas líneas, con pocas cosas puedes lograr evocar esos sentimientos, evocar que el personaje tenga piel, etc. Así que menos es más. Es un leitmotiv en la animación. De acuerdo. Y la pregunta que te hacen todo el tiempo, pero 7 personas la quieren saber, así que te la vamos a hacer rápidamente. ¿Cuánto tiempo te llevó a aprender a dibujar a un nivel apto para ser profesional en tu animación? Es un poco difícil, ya que no considero que todavía esté en el punto culmine de lo que puede decir así, puede decirse saber animar de manera profesional o dibujar de manera profesional. Al punto de lo que yo llevo de lo que yo sé en este momento y lo que ven en mis trabajos, deben ser unos 9 años de práctica, que ha sido desde que comencé como joven, como niño, recién en animación, inmaduro, etcétera, hasta ahora. Tomándomelo en serio, deben ser unos 4 años que llevo animando, practicando, ya dibujando de manera más seria, aprendiendo de manera más seria, siendo más independiente. Así que es algo que, dependiendo de qué tan maduro eres, de qué tan serio te lo tomes, qué tan importante es para ti la animación, te puede tomar más o menos tiempo. Para mí ha sido como 4 años. De acuerdo. ¿Qué más? Creo que ya tenemos, yo creo que las más estamos más o menos cubiertos, yo creo que estamos Sí. cubiertos ya. Les damos las gracias a todos por estar otra vez con nosotros.
Y bueno, aún cuando es la última sesión con Hernán, no creo que sea la última en sí con Wacom, así que pues, eventualmente vamos a seguir trabajando y los invitamos a que sigan viniendo a las otras sesiones. La intención es poderles estar ayudando y compartiéndoles lo que son las ciertas habilidades creativas, ¿no? Entonces los invitamos mucho a que nos sigan y no sé si quieres decir algo más antes de cerrar la sesión. No, definitivamente concluir felizmente lo que fue la sesión de los 12 principios. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, a todos los que estuvieron escuchando. Espero que les haya servido. Si tienen más preguntas, como siempre, me pueden escribir en Facebook, síganme en mi fanpage. Mucha gente está interesada en concursos sobre Wacom. Yo organizo un proyecto que se llama The Jam Cave. Me gustaría hacer un alcance a eso. Organizo un concurso, un proyecto que se llama The Jam Cave, en donde hacemos animaciones con un grupo en 48 horas. Este 6 de noviembre va a ser nuestra próxima transmisión. Van a ser 48 horas de crear un corto animado. Pero nuestra animación anterior tuvo una pequeña ayuda de Wacom, así que vamos a estar haciendo un concurso y estén muy atentos. Por eso síganme en Facebook, en donde voy a estar compartiendo esto. Vamos a hacer un concurso en donde van a poder estar ganando algunos productos Wacom, en donde solo van a tener que hacer un fanart. Van a tener que hacer un dibujo y van a estar participando. Así que van a haber como 3 premios y unos premios bien chéveres. Sí. ¿Cómo? Totalmente es cierto que tienes esa parte que va a haber ese curso también, ¿cierto? Sí, por eso, ahí tenemos un concurso que también Wacom de seguro va a estar compartiéndolo. Agradecemos mucho la ayuda, así que vamos a estar, desde ya le adelanto un poco que vamos a estar sorteando, porque esto lo vamos a lanzar de seguro mañana. Vamos a estar sorteando 3 Wacom Intuos Comic. Y en primer lugar también se va a llevar este libro, que es The Animator Survival Kit, de Richard Williams. Este es el libro, esta es la Biblia de la animación, así que estoy seguro de que a muchos de ustedes les va a interesar, por eso les recomiendo que me sigan en mi fanpage y que por favor participen. Va a ser la animación que hicimos, la hicimos con mucho cariño, vamos a estar promocionándola junto a Wacom, y ahí van a tener acá ya tienen un adelanto de más o menos lo que se viene, así que espero que contar con la participación de muchos de ustedes. Y nada más eso, agradecerte nuevamente, Arturo, por la oportunidad de hacer estas sesiones y a la gente que estuvo presente. Pues muchas gracias a todos entonces por estar con nosotros y seguimos en contacto. Igual. Adiós.